Buenas tardes a todos, ¿no? Agradecemos su interés por estas jornadas de Adolescencia 3.0. Me voy a acercar a Blanca para que se pueda ver. La idea de estas jornadas es conocer a qué riesgos están expuestos las personas adolescentes, cómo son estos riesgos, qué se puede hacer, cómo se puede prevenir, ¿no? Cómo se puede manejar, qué hacer para no alarmarse tampoco en exceso. Es decir, la idea es que conozcáis más y daros una idea de qué herramientas aplicar en diferentes casos. La verdad es que hoy en día es verdad que los adolescentes están expuestos a muchos riesgos, como las redes sociales, la presión social por la imagen, la inmediatez que está presente en la sociedad, la dificultad en poner límites, ¿no? Porque ya no hay un modelo padre-hijo tan, digamos, vertical, y se establece un modelo más horizontal, y eso a veces nos hace difícil poner límites. El tema del cannabis, ¿no? Que hay una banalización del cannabis muy importante. Los chicos creen que el cannabis no tiene ningún efecto a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la conducta, y no es así, y no hay esa educación en la sociedad. O el tema de cómo determinados aspectos traumáticos pueden tener una traducción en la estructura del adolescente, en la personalidad y en su forma de funcionar. Hoy vamos a hablar del tema de las redes sociales, oportunidad o riesgo, cómo proteger a los adolescentes. Si os dais cuenta, en España más del 45% de los adolescentes están en red casi constantemente. De estudios que se han hecho, ¿no? Es decir, que estar en red casi constantemente es estar expuesto casi constantemente a muchas cosas y muchos inputs que te llegan de fuera. Hablaba ya hace un rato que, preparando una charla para un congreso médico, hice un estudio, se me ocurre de repente, acerca de cómo era la muñeca Nancy y la muñeca Barbie. Y una cosa tan absurda como esa, es decir, con qué juguetes juegan, pues puede ser un factor de riesgo para muchas cosas. La Nancy se vestía de niña y tenía una determinada imagen corporal, la Barbie se viste de mujer, y tiene otra imagen corporal que es muy difícil de llegar a ella, con lo cual desde pequeños los niños están inmersos, los adolescentes, las adolescentes, en esta serie de inputs. Y ahora, con el tema de las redes sociales, estos inputs son constantes, ¿no? Porque ellos mismos están constantemente en red. Pero por otro lado tampoco podemos quitarles totalmente las redes sociales, porque es su manera de comunicación. Ellos hablan de hablar a whatsappear, es decir, no llaman por teléfono, y entonces si también les quitamos totalmente los teléfonos o las redes sociales, pues los estamos aislando, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos aspectos acerca de las redes sociales vamos a verlos hoy, y va a hacer la ponencia Blanca Mellor, que es psicóloga, que trabaja aquí en Blue Healthcare y también trabaja en el Hospital Clínico San Carlos, en el área de investigación, y que, bueno, pues vamos a hablar sobre ello y luego ya estableceremos una discusión. Gracias. Pues, como decía, hoy vamos a hablar de dependencias de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en principio enfocamos esta charla de hoy a familias y educadores, es decir, a los espacios de educación y de formación de los adolescentes y de las adolescentes, ¿no? Vamos a ir pasando por distintas fases. Vamos a hablar de qué significa o qué son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en la que vamos a incluir un amplio espectro de cosas que luego iré diciendo. Vamos a ver los riesgos, los retos y las potencialidades que pueden tener también estas herramientas. Vamos a ver qué posibles dificultades podemos encontrar y cuándo hay que ver qué indicadores están diciéndonos que hay que investigar, que hay un problema, ¿no? Es importante la detección precoz, es importante
lo más importante, hacer la prevención en equipo desde los distintos espacios donde los niños y los adolescentes aprenden, y cuando haga falta, por supuesto, un tratamiento lo antes posible, ¿no? Vamos a ver unas medidas prácticas que, como veréis, son muy de sentido común, pero que van a ayudar mucho más de lo que creemos a mejorar el problema. Bueno, lo primero de todo es definir. Hoy vamos a hablar aquí, en el programa pone redes sociales, pero vamos a hablar de un amplio espectro de herramientas, desde nuevas tecnologías de la información y comunicación, es decir, móviles, smartphones, tablets, internet, pero también videojuegos online, todo tipo de recursos digitales, ¿no? Y también, por supuesto, las redes sociales. Y por otra parte, definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de adicción a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, pues entendemos por adicción conductas adictivas que recaen en una dependencia psicológica. Esto quiere decir que hay una serie de síntomas, hay focalización o polarización atencional, hay cambios en el estado de ánimo, hay afectación de la salud, hay síntomas que acompañan otras adicciones, como por ejemplo la ansiedad, luego hablaremos de ello, pero la tolerancia, la abstinencia, la depresión, el insomnio. Y hay una repercusión en la vida cotidiana, en las áreas más importantes de la vida, como la familia, como pueden ser lo laboral, lo social o lo escolar. La comunidad científica no se pone de acuerdo actualmente sobre si estas nuevas adicciones son patológicas o no se pueden incluir todavía en ese cajón. Las diferencias tienen mucho que ver con cómo las medidas se están tomando. Todavía es difícil, es un fenómeno reciente y se está empezando a estudiar. Pero sobre todo hay como dos posiciones, una que implica que los síntomas se parecen mucho a las de otras adicciones con sustancia, y otra postura que dice que se trata de adicciones secundarias a otra adicción principal y que además se trataría pues de aficiones desmesuradas, de hábitos que no son tan sanos, pero que no podemos hablar de patología. Bueno, lo único en lo que sí que se han puesto de acuerdo, porque de hecho se ha incluido en el nuevo manual, en la nueva edición del manual de diagnóstico de enfermedades de la Asociación Psicológica Americana, el DSM-5, es la inclusión del juego patológico. Esta sí está incluida en la sección de adicciones sin sustancia, por considerarse que cumple criterios. Bueno, yo quería hacer un pequeño test aquí, no sé qué espectro de gente tenemos aquí, no sé si sois todos papás y mamás. ¿Muchos? ¿Sí? ¿Sois profes? ¿Hay profes aquí? Bueno, educadores, gente que se dedica a la enseñanza de alguna manera. Vale, ¿hay alguna profesión así más dispar? ¿Alguien que haya venido por curiosidad? ¿No? En general, papás y mamás, ¿no? Vale. Bueno, yo quería preguntaros, para poneros más en... así que no sea yo la única que lo paso mal aquí. Vosotros, por ejemplo, ¿tenéis el móvil en la mano cuando vais a la cama? Que levante la mano la gente que se va a la cama con el móvil. Vale. Y en la mesa, a la hora de la comida, chequeamos el email, una llamada súper importante del trabajo. O por ejemplo, si se me olvida, un día voy al trabajo y no lo tengo. Me da ansiedad, me pongo un poco nerviosa. Sí, mucha. ¿Vuelvo a casa? ¿Incluso vuelvo a casa por él? No. Vale. Bueno, ¿os ha pasado que desde la llegada de los smartphones os cuesta un poco más leer? ¿Lectura de libro, así de libro plano? Sí. Vale, bueno, un pequeño test para ver cosas que nos están sucediendo a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es adictivo? Bueno, en psicología hablamos de condicionamiento de intervalo variable a un tipo de refuerzo en el que no sabemos qué va a pasar. Yo retuiteo, si no me seguís por lo que sea, que yo tampoco sé qué son estas cosas, pero si no me seguís me lo decís, si retuiteo o cuelgo una foto en Instagram, entonces no sé qué va a pasar. De pronto en 20 minutos puedo convertirme en la reina de la pandilla o bajón absoluto, nadie me ha dado like, drama. ¿Os ha pasado? ¿Os suena? Bueno, pues a esto es a lo que se dedican los que diseñan aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones móviles y de internet están especialmente diseñadas para provocar adicción, y de hecho lo hacen a través de mecanismos que tienen mucho que ver con algo que conocemos hace mucho tiempo, que son las máquinas tragaperras, ¿no? Es decir,
mucha frecuencia de acontecimientos pequeñitos en muy poco tiempo, en las que yo me engancho porque quiero descubrir un patrón, quiero descubrir cuál es el patrón, y a medida que no lo descubro, la adicción crece. También ocurre que no sé lo que va a pasar, ya lo he dicho, incertidumbre, no sé si va a haber premio, castigo o no va a pasar nada, por lo tanto, como el jugador patológico, lo que ocurre es que me engancho más a esa conducta, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué se produce esto? Pues a nivel cerebral hay un centro que se llama el centro de placer, que es la secreción de dopamina, ¿no? La dopamina determina el enganche a este tipo de juegos, a las máquinas tragaperras, pero también a las redes sociales y a este tipo de tecnologías de nueva generación. A medida que nos enganchamos, necesitamos estimulación cada vez más rápido, cada vez más frecuente, y además aprendemos a buscar esa gratificación inmediata, es decir, el placer exponencial en el momento, mientras que dejamos de lado, y eso lo vemos mucho en los chicos y las chicas, otras actividades que, aunque son satisfactorias también, como puede ser pasar tiempo con una pareja o con un hijo, con una familiar, o salir al campo o terminar los deberes de mate, cosa que puede producir satisfacción a largo plazo, pero no es en el momento, no es en el acto, no hay una curva inmediata, ¿no? Entonces, bueno, no todas las personas son igual de vulnerables. Sabemos que hay algunos rasgos, algunas cosas en los chicos y en las chicas que pueden hacerles candidatos a sufrir una adicción a las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, jóvenes, adolescentes, nuevos usuarios, por ejemplo, estudiantes, por ejemplo, personas que están pasando por una época estresante o que tienen una necesidad de estimulación momentánea muy concreta, o que están padeciendo problemas de salud mental, o personas, y esto es muy importante, con baja tolerancia a la frustración, impulsividad o escasas habilidades de afrontamiento. Mientras que hay otro tipo de rasgos que nos protegen, que hacen que sea menos probable que, aunque usemos Internet o las tecnologías de nueva generación, nos hagamos adictos. Estos son un alto nivel de funcionamiento socioafectivo, escolar, y también esa capacidad de control de la que he hablado antes. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Lo que dicen los estudios es que no hay que hacer alarma, lo decía antes la doctora Díaz Marsa. Se trata más bien de estar alerta, ¿no? de estar pendiente de esos pequeños signos que pueden hacer que veamos que debajo hay un problema real. Como pueden ser cosas tan familiares como la privación del sueño. De pronto se nos quedan dormidos o vienen a clase y no rinden. Esas cosas nos están enseñando que puede haber un problema de autocuidado, no están durmiendo suficiente, se llevan el móvil o los problemas relacionados con el móvil a la cama. Otro tipo de problemas en casa, problemas en clase, problemas con otros chicos, y por supuesto síntomas psicológicos como el estrés, la ansiedad, el insomnio. Y muy importante, estas palabrotas que ahora estamos aprendiendo, pero que tienen que ver con otros riesgos que están ahí en Internet y que tienen que ver, por ejemplo, con el acoso sexual a través de redes sociales y nuevas tecnologías, ¿no? Sexting, que es a través de textos, imágenes, que en jóvenes y en niños pues resulta más una conducta de riesgo, o el grooming, que es lo que siempre se ha llamado acoso sexual, que es ganarse la confianza de un chaval para luego pedir favores de tipo sexual, ¿no? Y sobre todo, y el último, ciberbullying, que voy a ir ahora porque me parece muy importante. Todos conocemos el bullying, desgraciadamente cada vez se ha hecho más frecuente ver casos muy extremos en la prensa, ¿no? Pero bueno, ahora llega el ciberbullying y es mucho más impactante porque se trata de que no humillan, intimidan, amenazan y hostigan a través de redes sociales o a través de Internet, de blogs, de chats. ¿Esto qué sucede porque sea por Internet? Al ser por Internet se hace crónico, permanente. Los contenidos que se suben sobre un niño o una niña, un chaval o una chavala, se quedan para siempre colgados en la red. Y esto genera... Y además pasa otra cosa, cuando se van del cole no se acaba el martirio, porque llegan a casa y se llevan eso a casa, se llevan la rumiación sobre el problema que están teniendo muchas veces hasta a la hora de dormir, ¿no? Se trata de cosas que comparten otros sin su consentimiento y que vulnera su privacidad. Es más frecuente de lo que parece y hay que estar muy pendiente, ¿no?
Bueno, pero ¿qué dicen las estadísticas? Como decía antes, todavía es difícil medir estos fenómenos, todavía hay problemas de validez, además se tiende, también lo ha dicho la doctora Díaz Marza con el cannabis, pero pasa también con estas herramientas, que es que se subestima o se dulcifica el efecto que tienen, ¿no? Son adicciones, pero bueno, pero no es lo mismo que con sustancia, ¿no? Entonces no hay tanto estigma asociado y hay dificultades para medirlo, pero sí que encontramos que cada vez es más temprana la edad a la que empiezan a hacer uso de estas herramientas. Además, podemos encontrar que las familias, niños de 3 y 4 años ya usan con fines recreativos las tablets, los móviles y otras cosas. A partir de los 6-7 ya estamos viendo que hay abuso de las nuevas tecnologías, y a partir de los 14-18 es cuando el uso se hace problemático. También hemos visto en esta encuesta, que es del Plan Nacional sobre Drogas, que en WhatsApp, que pasan sobre todo el tiempo en WhatsApp y mail, en descargar música, películas, cine y en redes sociales. Con menor frecuencia compran por internet, juegan juegos que a veces pueden resultar estimulantes y con menos frecuencia aún juegos de realidad virtual, visitan páginas para adultos y apuestan por internet. Además, en un estudio más reciente se ha encontrado que el 20% de los chavales de entre 14 y 18 años abusan de internet el 20% abusan de internet, más ellas que ellos, y a medida que crecen más todavía. Vale, hay una cosa que no sé qué pensaréis, pensaba que iba a haber más profes, pero en cualquier caso había una pregunta porque el CESIF, el Sindicato de Funcionarios Independiente Nacional, ha encontrado en una encuesta que el 40% de profesores prohibirían los móviles en clase. No sé qué pensáis, porque también la nueva tecnología se ha incorporado en muchas aulas, ¿no? Se está usando y está sirviendo para cosas. Por otro lado, el rendimiento escolar a veces vemos que desciende, luego lo vamos a ver. Otros estudios nos dicen que hay otros fines de internet que no resultan peligrosos. Por ejemplo, los fines de información y comunicación no están generando adicciones, mientras que los que sí que provocan la posibilidad de jugar con la identidad, de hacer juego de roles, de desaparecer en el anonimato, esos sí que tienen esa posibilidad de generar adicción. Y mira, como veíamos antes, las chicas parece que están allí más que los chicos. En este estudio, además, no lo pongo aquí, pero el autor principal sí que concluye que parece que lo siguiente que va a entrar en la clasificación de enfermedades sería el uso de internet y no de móviles, precisamente porque fomenta este cambio de roles, ¿no? Lo que dice el estudio es que el uso problemático es mayor entre los jóvenes y que el uso del teléfono móvil se relaciona con el abuso de otras sustancias como el alcohol o el tabaco. Y bueno, está muy chiquitito, no sé si tenéis un boli a mano, pero yo os pediría que rápidamente, tampoco tan rápidamente que tenemos tiempo, contestéis a esta encuesta. Se trata de 20 preguntas de un test que se usa mucho para hacer este tipo de estudios y en las que podéis puntuar, uno, si rara vez sucede lo que dice en la pregunta o si sucede siempre. Si tenéis la oportunidad, me gustaría que contestarais. A lo mejor lo puedes ir leyendo, Blanca. Sí, lo voy leyendo y así contestáis, pero si lo apuntáis, lo podéis luego sumar, que es lo que hay que hacer al final, ¿vale? Entonces apuntad solo, yo leo. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet más de lo previsto? ¿Eso quién? ¿Nosotros? Sí, vosotros. Sí, vamos a hacer el test sobre nosotros porque luego vamos a ver cómo afecta eso a los chicos. Pero ¿cómo que más? Ella no lo vale. Hay que contestar como lo primero que te salga. Sí, ¿con qué frecuencia se conecta a internet más de lo previsto? Del 1 al 5 siempre muy rápido, lo primero que os venga, ¿vale? ¿Con qué frecuencia descuidas las actividades de la casa para estar más tiempo conectada o conectado? ¿Con qué frecuencia prefieres más la emoción que te produce estar conectada a la intimidad con tu pareja o a la relación directa con tus amigos?
Perdona, ¿solo o nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? Perdón, ¿con qué frecuencia te produce más la emoción? Repito esta pregunta, que es la 3. ¿Con qué frecuencia prefieres más la emoción que te produce estar conectada a la intimidad con tu pareja o relación directa con tus amigos? Pero es que esta pregunta es un poco trampa, ¿no? Porque si pones siempre, estás sumando puntos en relación a tu adicción. Ah, no, pero... No, porque aquí, o sea, dices, ¿con qué frecuencia prefiere más la emoción que le produce estar con su pareja? O sea, que te apetece estar con tu pareja mejor que estar conectado en las redes con tus amigos. Es que está un poco mal planteado. Sí. Prefiere más la emoción. O sea, que le produce estar conectado. ¿Prefieres estar conectado? La intimidad con Sí, o conectada en red. Sí. Después de conectado, pues vale, ya está. 4. ¿Con qué frecuencia formas nuevas relaciones con usuarios de Internet? 5. ¿Con qué frecuencia las personas cercanas a ti se quejan por la cantidad de tiempo que permaneces conectado? 6. ¿Con qué frecuencia tus calificaciones o actividades académicas se afectan negativamente por la cantidad de tiempo que permaneces en Internet? 7. ¿Con qué frecuencia revisas tu correo electrónico antes de realizar otra tarea que necesitas hacer? 8. ¿Con qué frecuencia el tiempo que pasas en Internet afecta negativamente a tu desempeño o productividad en el trabajo? Es el anterior, ¿no? No, otra vez nueva. Siguiente. ¿Con qué frecuencia estás a la defensiva o te muestras reservado cuando alguien te pregunta qué haces en Internet? Como hacia adentro, como no quieres compartir. ¿Con qué frecuencia bloqueas los pensamientos desagradables de tu vida con pensamientos agradables relacionados con Internet? ¿Con qué frecuencia anticipas cuándo estarás conectada de nuevo o conectado de nuevo? Anticipas cuándo estarás conectado de nuevo. ¿Con qué frecuencia temes que la vida sin Internet sería aburrida, vacía o triste? ¿Con qué frecuencia te enojas si alguien te molesta mientras estás conectado? ¿Con qué frecuencia te quedas sin dormir por conectarte durante la noche? ¿Con qué frecuencia te sientes preocupado por no estar conectado o imaginas estarlo? ¿Con qué frecuencia dices unos minutillos más cuando estás conectado? ¿Con qué frecuencia tratas de disminuir el tiempo que pasas en Internet y no lo consigues, no lo logras? ¿Con qué frecuencia intentas ocultar el tiempo que permaneces conectado? ¿Con qué frecuencia prefieres pasar más tiempo en Internet que salir con otras personas? La última, ¿con qué frecuencia te sientes deprimido, malhumorado o nervioso cuando no estás conectado, pero te sientes mejor cuando te conectas de nuevo? Sumamos. No, los ceros son unos. ¿Estáis? Venga, voy. Bueno, aquí tenéis un baremo para compararos con la población general, ¿vale? Si estáis por encima de 70, ahí hay algo que hay que mirar, ¿vale? Bueno, pasamos. Venga, ahora os quito la actividad. Vale, en general nos identificamos todos con las redes sociales, las usamos, con la nueva tecnología, es algo que nos aporta recursos, que está bien, pero a veces tenemos que estar atentos a signos que sí que nos dan pistas de que existe un problema. Por ejemplo, que empiece a afectar a la salud,
que empiece a afectar a las áreas, ya lo hemos dicho, a las distintas áreas de la vida, que dejemos de hacer cosas para empezar a conectarnos exclusivamente a las redes y a la tecnología. Que se produzca, lo que antes hemos dicho, dependencia psicológica. Esto se manifiesta en forma de excesivo uso, se manifiesta hasta que nos privamos de otras cosas, se manifiesta en forma de, antes lo he dicho también, abstinencia, como con otros tóxicos. Cuando no tengo acceso a internet o cuando no tengo acceso a la tecnología, siento ansiedad, síndromes psicológicos, depresión, lo que sea. Siento tolerancia, que es cada vez necesito más, cada vez necesito usar más la tecnología o estar más conectado para lograr la misma satisfacción que antes con menos. Y otras cosas como por ejemplo la afectación a otras áreas de la vida. Hay otras cosas que pueden ser como signos de que algo está pasando, ¿no? Tienen nombres raros, pero los traducimos. Nomofobia en inglés, no mobile phobia, que significa tener miedo a quedarnos sin, ¿no? A no tener acceso, esa ansiedad que nos da cuando uy, no lo tengo localizado, ¿no? Síndrome de la vibración, esto es una sensación que tiene esencia de realidad en las personas que lo sufren. Es casi como si dijéramos una alucinación táctil en el bolsillo, y a las personas les pasa. FOMO, que es también en inglés, Fear of Missing Out, que sería el miedo a quedarme fuera, en este caso, de la tecnología, ir más lento de lo que me requieren las notificaciones o de lo que la tecnología me pide. Fear of mobile what? Fear of missing out. Sí. Y anosognosia, que sería, y esto lo vemos, no darse cuenta, no asumir y no aceptar el problema, ¿no? Bueno, pero es que además puede tener repercusiones en áreas importantes como la neurocognición, lo hemos dicho antes, atención focalizada, mayor distraibilidad, problemas de concentración, nos lo dicen mucho, ¿no? Que no se pueden concentrar, que no podemos leer durante X tiempo sin mirar, porque estamos acostumbrados a una estimulación que sucede, que es constante, ¿no? Pero también en las relaciones sociales, en cómo se relacionan entre ellos, en cómo generan comunidad, en cómo se están socializando, y lo podemos ver en esta encuesta, repercute en el rendimiento escolar, lo veis en las figuras de arriba, y también en las relaciones con la familia, ¿no? Esto se quedó en blanco, perdón. Vale, pero también, y no lo podemos dejar al margen, la tecnología y las redes sociales nos dan una serie de recursos y herramientas, ¿no? Lo estamos usando cada vez más en las aulas, en terapia también, lo usamos para desarrollo de habilidades, lo usamos para aprender, para informarnos de cosas y también para estar comunicados. Así que puede ser fuente de cosas positivas. De hecho, en las aulas se está usando de esta manera, ¿no? Todas estas herramientas existen gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es como la clave? La clave es estar ahí. La clave es que en todo este proceso, en ese uso, estemos allí con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir participar, entrar a formar parte de su vida dentro de las redes, igual que, y esto es muy importante, dejarles y estimularles para que estén parte dentro de nuestros hábitos dentro de las redes. Claro, no podemos pedirles cosas que nosotros no hacemos. Si nosotros no compartimos lo que nosotros hacemos, ¿cómo van a compartirlo ellos? Se trata de empezar a trabar una relación en la cual el hábito de compartir y de aprender mutuamente se consolide. Se puede utilizar todo esto para fomentar los valores que creemos, ¿no? Esto lo dice un periodista que trata mucho todos estos temas y a mí me gustó. Dice, en nuestra casa, ¿no? En casa de los Mellor se hace así, hacemos así. Esta es nuestra cultura y podemos transmitir nuestros valores a través de todas estas enseñanzas. Por ejemplo, podemos decirles hablarles de la libertad, ¿no? ¿Eres tú el que elige cuándo se conecta? ¿O es la maquinita la que salta y tienes que contestar? ¿Eres tú el que rompe el círculo vicioso de la respuesta automática y tomas control? Que además veíamos antes que es un elemento protector.
o es la máquina la que te lleva impulsivamente. Podemos decirles, hablarles de honestidad, ¿no? Podemos decirles, si estamos compartiendo y estamos hablando de las cosas que suceden en su red y en nuestra red, podemos decirles, vaya, parece que este amigo tuyo está un poco solo, ¿no? Parece como que le están dando la espalda. Pues fíjate, cuando yo era pequeño, a mí me pasaba que yo nunca hice esto a otro chico, pero sí que lo vi hacer y nunca tuve el valor de plantarle cara. Y yo me siento muy mal. ¿Tú cómo lo ves esto? Compartir, ¿no? Ese diálogo es el que hace que ellos vean que nosotros hemos cometido errores y les da ese valor de compartir sus errores con nosotros. Si no estamos ahí para los errores que cometan, no nos van a buscar cuando haya un problema. Todos estos valores implican información, no hay que temer a la información. Igual pasa con el tema de uso de drogas, ¿no? Por no nombrarlos, no dejan de existir. Si no los hablamos en casa, los van a encontrar igual, mucho más rápido que nosotros. Lo que pasa que si estamos ahí cuando hablamos de ello, podemos poco a poco irles explicando, ir compartiendo, que nos expliquen sus miedos, sus dificultades, ir trabando una relación de confianza y un vínculo seguro que es para toda la vida. Sobre todo, educar para el uso crítico y racional de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Así que tenemos tres opciones. Ante el tsunami digital podemos escondernos, dar la espalda a lo que está pasando y dejarles solos, que ellos gestionen, sin referentes. También podemos prohibir, negarlo, esto no existe, prohibir que lo hagan a escondidas. Y entonces tenemos todos estos riesgos de los que hablamos. Y la tercera opción, que es la única que nos queda, es remangarnos, subirnos a la tabla y aprender con ellos. Poco a poco, ellos son nativos digitales, nosotros no. Pero nosotros tenemos mucha vida y ellos no. Así que podemos aprovechar toda esa vida, todas esas experiencias para ir compartiendo, ¿no? Como decía antes, se trata de inculcar un modo racional de usar las redes sociales, ¿no? y las nuevas tecnologías. De no subestimar a los perfiles más vulnerables, como he dicho antes, y sobre todo, ponernos al día, ¿no? Porque esto es real. La mayoría de nosotros no sabemos, no nos manejamos y necesitamos, si queremos entrar a prevenir todas estas cosas, necesitamos formación. Escuelas de padres, talleres para nosotros, ponernos a punto, formación continua, desarrollar competencias nosotros con ellos, ¿no? Y saber navegar y estar ahí cuando tengan un problema. Si estamos para lo bueno, también estaremos para lo malo. Y también muy importante, promover en los centros educativos, también en casa, también en los centros comunitarios, la inclusión de las adicciones sin sustancia en los planes, en las normativas, en los programas de prevención y diseñar, también en casa se puede hacer, protocolos de prevención de adicciones sin sustancia en el ámbito escolar, laboral, educativo, comunitario y sanitario. Porque os lo decía antes, puede que no manejemos sus códigos, que no estemos en sus lenguajes, que no entendamos los formatos, pero nosotros hemos vivido, sabemos muchas cosas, hemos estado muchas veces en situaciones en las que no nos han incluido en un grupo, hemos vivido lo que es el primer amor, hemos sentido cuando nos han humillado y cómo se siente eso. Así que vida tenemos, recorrido vital tenemos. Y si no conocemos los códigos, pues les preguntamos y vamos con ellos. Pero tenemos muchas cosas que decir y ellos también, así que tenemos muchas cosas que aprender también. Bueno, cuando toda la prevención no basta y hay signos de que hay una adicción, hay un comportamiento de dependencia, también hay tratamientos que ya tienen recorrido, ¿no? Por ejemplo, muchos tienen que ver con cómo se tratan otras adicciones, las que sí que llevan sustancia. Por ejemplo, trabajar la autoestima, la asertividad y la solución de problemas. Por ejemplo, muchas veces lo que más nos llama la atención es como la conducta adictiva en sí y solo queremos como cambiar eso, pero en realidad eso solamente es como una llamada de atención de algo que hay debajo y eso también hay que tratarlo, ¿no? Quizá hay una inseguridad, hay una dificultad y están tapando eso a través de esa gratificación inmediata que producen las redes sociales o la tecnología de nueva generación.
darles un abanico de otros recursos, otras herramientas, otras cosas que pueden hacer cuando no están conectados. Eso se utiliza mucho cuando estamos en la fase de desintoxicación, cuando estamos retirando, en este caso, la nueva tecnología o las redes sociales, y ofrecerles. No puedes quitar algo y no ofrecer, tienes que ofrecer otras cosas, ¿no? Y enseñarles otra forma de estar en el mundo, sin estar permanentemente, como decía Marina, conectados. Bueno, una cosa que se hace mucho desde la orientación conductual es el control de contingencias, cortar el acceso 100%, eso se hace. Pero para eso es importante también dotarles de alternativas. Y desde la perspectiva más cognitivo-emocional se hace mucho, por ejemplo, pedirles que hagan una lista en la que escriban todo el impacto que está teniendo la dependencia en las cosas que les importan, en su pareja, en su relación con sus padres, en sus clases, en sus resultados académicos, las cosas, cómo están impactando. Y también les piden otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, en las que evalúen qué significa el control, ¿no? Y ¿quién controla a quién? Lo decía antes, ¿es el móvil el que nos controla o somos capaces, o soy capaz yo de elegir el momento en el que me conecto? Y luego existen tratamientos ya pautados, estandarizados, que utilizan herramientas clásicas como la reestructuración del marco en el que ellos se mueven problematizando la conducta, el control de impulsos del que hemos hablado antes, tratar la ansiedad y la depresión que muchas veces vienen acompañando a estas adicciones, aprender una relación más racional con las redes sociales y la tecnología, y sobre todo enseñarles a detectar cuando otra vez están recayendo, cuando están notando que otra vez están enganchando, para ponerle freno lo antes posible y hacerles autónomos, ¿no? Porque se reconocen. Bueno, pautas muy de sentido común, lo decía al principio. En realidad se trata de ver en casa, en clase, quiénes son los perfiles vulnerables y tratarles, protegerles de acuerdo a eso, ¿no? Lo he dicho también, en un uso crítico de la tecnología, en aumentar las posibilidades de cosas que pueden hacer, otro tipo de actividades que no sean estar enganchados. Y esto es muy importante, lo decía también con el tema de la información. Claro, ellos van a acceder a contenidos de adultos, lo van a hacer, van a llegar, porque están ahí. Van a acceder a las apuestas online, van a acceder a chats muy indeseables. Pero si hemos hablado con ellos, hemos dialogado, hemos debatido, les hemos preguntado su opinión y les hemos enseñado por qué valores podrían hacerles decir que no a esas cosas, probablemente digan que no. Y si alguna vez dicen que sí, contarán con nosotros si se meten en un lío. Cosas que se pueden hacer, ¿no? Que son, ya he dicho, de sentido común. Por ejemplo, lo que hablaba antes del control de contingencias. El móvil, como en los restaurantes, en la mesa se mete en una cestita todos, padres, madres, abuelas, todo el mundo, en una cestita y se deja fuera de la mesa, y en la mesa se habla. Se mete en el maletero, de manera que nunca más me vean conducir con el móvil. Nunca más, para que ellos tampoco lo hagan. Se compra un despertador de toda la vida y se mete en la habitación, y la hora de dormir y la hora de despertarse sirve para otras cosas, pero no sirve para estar conectado al móvil con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer límites, pueden ser otros, pero podemos decidir que cuando no hay wifi no nos conectamos. Es una forma de controlar el tiempo que pasamos en las redes y en la tecnología. Podemos utilizarlo como refuerzo. Bueno, puedes jugar a la videoconsola cuando acabes esto, 1 hora. Lo vamos pactando, puede ser mutuo, no tiene por qué ser siempre de arriba abajo, porque como decía Marina, las relaciones son cada vez más horizontales. Si lo pactamos juntos, seguramente que lo cumplan. Y por supuesto, darles información y exponerles gradualmente con nosotros al lado, ¿vale? Como cuando estamos en la playa y nos vamos acercando poquito a poco con ellos y le van perdiendo el miedo a las olas, pero lo hacen con nosotros, poquito a poco. Pues pautas para que sepan el riesgo que corren, las consecuencias que puede tener un mal uso o un uso compulsivo de la tecnología, ¿no? Y podemos poner límites a las aplicaciones, a las páginas. Una cosa interesante que suena muy arriesgada y que por supuesto todos vais a hacer así con la cabeza, no sé si os ha ocurrido alguna vez decirles, bueno, yo te voy a dar mi contraseña de Facebook y tú me das la tuya. Y a partir de ahí
empezamos a hablar, compartir. Jolín, pues este famoso sale todo el rato, ¿no? Y entonces empezar a hablar de cosas como, por ejemplo, la intimidad. ¿Qué lugar le damos a la intimidad? Oye, pues, ¿a ti te gusta mostrar todas estas cosas o reservas cosas para ti? Oye, pues, y fíjate, ¿y esto qué? ¿No? Hablar con ellos y explicarles nuestras propias relaciones dentro de Internet. Es una cosa que, claro, no nos apetece nada, pero es que al final nosotros somos sus máximos ídolos. O sea, para ellos somos todo. El modelado y el aprendizaje procedimental se queda grabado en la cabeza para siempre. De manera que lo que hagamos nosotros lo van a hacer ellos. Y nada que no les pidamos, nada que no cambiemos nosotros, van a cambiar ellos. ¿Vale? Así que podemos aprovechar toda esta nueva era digital que se abalanza sobre nosotros para sacarle producto, ¿no? Para decidir y para enseñarles que lo pueden hacer con nosotros, pero también para explorar otras alternativas de ocio, unas que no hacen una curva tan rápida de placer, que no disparan la dopamina quizá, bueno, no lo sé, pero quizá no en el primer momento, pero que si se asientan y se agarran bien, van a generar a largo plazo una satisfacción mucho mayor. Y se pueden hacer en familia, y se pueden hacer juntos, pero también implica que nos despeguemos nosotros del móvil, que nos despeguemos de Internet y que hagamos cosas en común para afianzar otro tipo de relaciones fuera de la tecnología y de las redes sociales, ¿no? Bueno, antes de acabar, quería enseñaros, ahí os muestro los talleres que luego os enseño, pero antes de acabar quería poneros un vídeo, no sé si vamos a poder, dura 4 minutitos. Pero es de un anuncio que a mí me parece que ilustra bastante bien esto último que os he contado. ¿Está el volumen? Espero que sí. Sí. Si está muy alto, me lo decís. ¿Lo habéis visto? Sí. Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que es lo que te voy a decir, pero yo creo que eres el único amigo que tengo. Estás Amigo. un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Hombre, por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas en mi nombre. Sí, o 2 veces al año. 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? Bastante. ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es de... Eso está mal. No me imagino no volver a abrir.
esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Bueno, pues nada, creo que es bastante ilustrativo y a mí me gustó mucho verlo, aunque luego nos cueste, ¿no? Uy, no sé hacerlo grande ahora, perdón. Aquí, ¿no? No, pero aquí. Vale, pues nada, ya he terminado. Simplemente deciros que en Blue Healthcare hay una iniciativa para generar este taller con padres y madres y otro grupo de adolescentes para trabajar todas estas cosas que hemos visto hoy, y que, bueno, si estáis interesados, interesadas o tenéis cualquier duda me podéis escribir, y que también podéis hablar con secretaría. Y nada más, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda o tenéis